Dios los bendiga, bienvenidos a la clase número 2 de Neumatología, el Espíritu Santo y la Iglesia en Corinto. Vamos a adentrarnos a la palabra de Dios. Entonces recuerda que antes de empezar ¿verdad? Este curso de neumatología, pues ya tienes que haber leído Primera de Corintios, ¿verdad? Y para este segundo capítulo, segunda clase, pues debes tener ya leído hasta el capítulo 11. Bueno, entonces vemos cómo Pablo está pues exhortando a la iglesia en Corinto. Si vamos a 1 Corintios 5, versículo 1, vemos un hombre que pues básicamente tiene a su madrastra como por mujer, ¿verdad? 1 Corintios, vea tu Biblia, 1 Corintios 5, en el versículo 1, ¿verdad? Vemos esa situación pues que está pasando en la iglesia, un caso de inmoralidad, ¿verdad? Pablo dice que ni siquiera sucede entre los paganos, entre los malvados. El versículo 2 lo que nos enseña es que la iglesia no solo lo estaba permitiendo, sino que se sentían orgullosos de esto. Versículo 3 y 4, quiero que empecemos a estudiar la neumatología dentro de Corintios. Yo por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu, y ya he juzgado, como si estuviera presente, como si estuviera presente. Bien, les hago una pregunta y les voy a dar unos segundos para contestarla. Aquí cuando se menciona al Espíritu, ¿está hablando del Espíritu Santo? Piénsalo un momento. ¿Se refiere al Espíritu Santo? Leámoslo de nuevo. Cuando se reúnan y yo los acompañé en espíritu. Y al final dice, a fin de que su espíritu sea salvo. En estos dos versículos, ¿se está refiriendo al Espíritu Santo? Piénsalo un momento. Bueno, la respuesta es no se refiere al Espíritu Santo. Estamos aprendiendo también a hacer una correcta lectura. Y a la hora de leer la Biblia, una correcta lectura bíblica, y a la hora de leer la Biblia entender cuándo se refiere al Espíritu Santo y cuándo está usando la palabra neuma, ¿verdad? Para referirse a otro término en el que puede ser usada la palabra espíritu, ¿sí? En el caso, lo que quiso decir Pablo en el versículo 3 es que él estaba presente en espíritu. ¿Cómo así? No se refiere a Espíritu Santo, sino a su autoridad y a su presencia pastoral, ¿sí? O sea, es como si estuviera diciendo yo estoy ahí, ¿verdad? Me interesa la iglesia, me interesa los procesos de la iglesia y me interesa esto tan grave. ¿Se utiliza en otras áreas? Sí. Lee Colosenses 2.5. Vea tu Biblia, Colosenses 2.5. Mira lo que dice la palabra de Dios en Colosenses 2.5. Vea tu Biblia, Colosenses 2, versículo 5. Dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con ustedes. ¿Sí? Mira, otra vez en donde se usa la palabra neuma con este sentido, con este contexto. ¿Cómo tú lo puedes diferenciar? Por el contexto, ¿sí? El contexto de lo que se está hablando nos deja ver si está hablando del Espíritu Santo o está usando la palabra neuma para otra cosa. Neuma en griego significa espíritu o viento, ¿verdad? Entonces usa la palabra neuma para en diferentes sentidos, ¿verdad? En el versículo 5 dice para que su espíritu sea salvo, hablando del joven que está teniendo esta relación inmoral con su mamá, con su madrastra, ¿sí? Dice para que su espíritu sea salvo. Ahí tampoco se está refiriendo al Espíritu Santo, se está refiriendo a la dimensión espiritual de esa persona, ¿sí? Al alma y al espíritu, ¿sí? La dimensión terrenal puede que sufra las consecuencias de su pecado, pero él puede llegar a ser salvo a duras penas, como dice 1 Corintios 3.15. Puedes ir a tu Biblia, 1 Corintios 3.15, unos versículos atrás, y se nos da este concepto de que alguien puede ser salvo, pero a duras penas, raspando, como dicen aquí en Colombia, ¿verdad?
se utiliza en otras áreas y por supuesto en Hechos 7, Hechos 7:59. Puedes ir a tu Biblia, Hechos 7, Hechos de los Apóstoles, Hechos 7:49, ¿verdad? Hechos 7:59. Dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor, recibe mi espíritu. También Lucas 23:46. Jesús, pues Esteban está repitiendo palabras de Jesús. Están hablando de su área espiritual, no del Espíritu Santo. Están hablando del área que es eterna, que va al cielo, que es juzgada, ¿sí? Esto no es una idea, esto no es algo que entendemos por sí solo. Los padres de la iglesia del primer siglo lo entendían de esa manera. Mira lo que decía Clemente de Alejandría. Pablo habla de esto o de algo parecido al decir que un pecador sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Ves? Entonces, Clemente de Alejandría entendía que lo que se deseaba era la destrucción de la carne, ¿sí? Para que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Juan Crisóstomo decía lo siguiente en su comentario a la carta de Corintios: la salvación del espíritu, es decir, del alma, en el día del Señor, no quiere decir que solamente el alma se salve o que solamente el espíritu se salve. Quiere decir más bien que si se reconoce el pecado y se salva el alma, sin lugar a dudas, el cuerpo volverá a la tierra. El hombre llegó a ser mortal por razón de su alma pecadora. Si el alma actúa como es debido, también el cuerpo disfrutará de la misma gloria. Mira, Juan Crisóstomo decía que, por supuesto, tal vez el cuerpo se pierda y vuelva a la tierra, pero el alma se puede salvar. Cipriano de Cartago decía lo siguiente en cuanto a la misericordia, no seamos tercos y crueles con quien se arrepiente, ni tampoco demasiado suaves para requerir arrepentimiento, ¿verdad? Entonces la iglesia de los primeros siglos entendía, Pablo está hablando del alma. Pablo no está siendo duro, no está siendo suave con él, le está exigiendo arrepentimiento, ¿verdad? Ahora, si vamos a 1 Corintios 6, vemos, pues no tiene mucha referencia de lo que estamos estudiando, que es la neumatología, pero habla de que la iglesia no debe juzgar como juzga el mundo, ni tampoco juzgar a sus integrantes como juzga el mundo, ¿verdad? Nos dice algo muy interesante, y es que ¿acaso no saben que la iglesia juzgará al mundo y a los ángeles? Bueno, esto se puede entender a la luz de la Biblia. Te voy a dejar algunos versículos en pantalla para que puedas estudiar, ¿sí? Estudia este tema, entiéndelo a la luz de las Escrituras, en el cual sí se puede entender que la iglesia tendrá autoridad sobre el juicio del mundo y sobre el juicio de los ángeles, pero no de los ángeles que están al lado de Dios, sino de los ángeles caídos. Así lo entendía la iglesia primitiva, ¿sí? No de todos los ángeles, sino de los ángeles caídos. Nos habla un poco del Espíritu Santo, por supuesto. Si vamos a 1 Corintios 5, leamos por favor el versículo 9 al 10. Dice: ¿no saben que los injustos no heredan el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredan el reino de Dios. Y esos eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados y santificados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo. Amén. Todavía un momento aquí. ¿Aquí está hablando del Espíritu Santo? Sí, exacto. ¿Por qué? Porque entiendes el contexto, ¿verdad? Otra cosa que te puede ayudar a detectar el Espíritu Santo cuando haces una correcta lectura de la Biblia es que está en mayúscula, ¿verdad? Es una herramienta que los traductores bíblicos han usado para que el lector pueda entender cuándo se está hablando del Señor Jesús, ¿verdad? O del Espíritu Santo, o de Dios Padre. Es una herramienta para facilitarnos la lectura, ¿verdad? Entonces ya tienes dos herramientas para detectar cuando estás leyendo sobre el Espíritu Santo. Uno está en mayúscula, ¿verdad? Una herramienta simple. Y dos, el contexto de lo que estás leyendo. Y aquí está diciendo que han sido lavados por el Espíritu Santo. Un argumento más para entender que el Espíritu Santo es Dios.
una cualidad meramente divina: lavar a un pecador, limpiar a alguien de su pecado, perdonar un pecado. Mira, solo lo hace el Espíritu Santo. Por ende, el Espíritu Santo es Dios. Vamos al versículo 14. Con su poder Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. Si leemos este versículo en una traducción viviente, va a decir con el poder de su Espíritu, ¿verdad? El Espíritu es Dios. Romanos 8:11. Ve en tu Biblia a Romanos 8:11. Romanos 8:11 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos les dará vida a ustedes. Amén, a sus cuerpos. Fíjate que en 1 Corintios 6:14 dice que Dios resucitó a Jesús. Y en Romanos 8:11 dice que el que resucitó a Jesús fue el Espíritu Santo. Wow, ahí tenemos un paralelismo, un argumento más para entender que el Espíritu Santo es Dios. En 1 Corintios 6 se nos dice que Dios resucitó a Jesús. Y en Romanos 8:11 especifica que fue el Espíritu Santo. Por ende, el Espíritu Santo es Dios. Y el versículo 19 de 1 Corintios 6 dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Amén. Quien está en ustedes y han recibido de parte de Dios. Amén. Entonces somos templo del Espíritu Santo, dice la Biblia. ¿Y qué es un templo? Un lugar donde se va a adorar, un lugar donde se quiere residir, ¿verdad? Donde tú vas a habitar un tiempo, ¿verdad? O decides habitar para adorar, para servicio a Dios. Y dice que el Espíritu Santo desea habitar en ti como templo del Espíritu Santo. Ahora vamos al capítulo 7, en el cual se usa la palabra Espíritu, en el versículo 34. Capítulo 7, verso 34. Dice lo siguiente: sus intereses están divididos. La mujer no casada, lo mismo que la joven soltera, se preocupa de las cosas del Señor, se afana por consagrarse al Señor, tanto en cuerpo como en espíritu. Te doy un segundo mejor, para que detectes si ahí se está hablando del Espíritu Santo o simplemente se está usando la palabra neuma en otro contexto. Bueno, está bien, sé que le atinaste por las dos herramientas que ya tenemos. No está en mayúscula y por el contexto. Se está hablando de espíritu, ¿verdad? Pero no del Espíritu Santo, sino de la mente de la mujer casada o la soltera, de la voluntad de la mujer casada o la soltera, de una devoción interna, de la profundidad de la devoción, de un enfoque espiritual y emocional, no del Espíritu Santo. Ahora leamos el 40. En mi opinión, ella será más feliz si no se casa, y creo que yo también tengo el Espíritu Santo de Dios. En este caso, te doy un segundo. ¿Está hablando del Espíritu Santo? Sí, está hablando del Espíritu Santo. Lo ves en mayúscula y lo entiendes en el contexto, ¿sí? Pablo está afirmando que no es solo opinión humana, sino que está inspirado y guiado por el Espíritu Santo como un consejo pastoral para la iglesia, ¿sí? Autoridad que Dios le da a él por ser apóstol de Cristo, ¿sí? Entonces sí, ahí sí estamos hablando del Espíritu Santo. 1 Corintios 8, vemos que Pablo anima a la iglesia a hacer testimonio para los que no creen, ¿verdad? Y se nos hace un paralelismo muy interesante en el versículo 4 al 6, leámoslo. De modo que en cuanto a comer lo sacrificado de ídolos, sabemos que un ídolo no tiene ningún valor en este mundo y que hay un solo Dios. ¿Hay un qué? Un solo Dios. Aunque haya los así llamados dioses en el cielo o en la tierra, y por cierto que hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre de quien todo procede y para el cual vivimos, y no hay más que un solo Señor, Jesucristo, por quien todo existe, por medio del cual vivimos. Amén. Dice por quien todo existe, dice que todo existe por medio de Jesús. Pero nos faltó alguien ahí en la ecuación, ¿verdad? El Espíritu Santo. Pues no nos faltó, porque por toda la Biblia lo dice. ¿Quién es la parte, no la parte, cuál es tenemos a Dios Padre,
a Jesús, Hijo, Señor, y al Espíritu Santo, ¿verdad? Y la Biblia nos dice en Génesis 1:2, por ejemplo, que el Espíritu Santo, ¿verdad?, revoloteaba, en serio, esto es impresionante, por encima de la tierra sin forma, ¿verdad? O Job 33:4, vea la Biblia, Job 33:4, ¿qué dice? Dice: el Espíritu de Dios me hizo y me sopló del omnipotente, y el soplo del omnipotente me dio vida. Dice que el Espíritu Santo te diseñó, te creó. Pero ¿qué dice Job? Job 26:13. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Wow, dice que su espíritu adornó los cielos. El Salmo 104, ¿qué dice el Salmo 104 en el versículo 30? Dice: envías tu espíritu, son creados y envías a tu espíritu y son creados y renovadas la faz de la tierra. Wow. El Salmo 33:6. Salmo 33:6. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Bueno, aquí sí está hablando, en este último está hablando del aliento, ¿verdad?, de vida. Es diferente, pero ya lo vamos a hablar más adelante. Lo que queríamos entender es en 1 Corintios 8, del 4 al 6, que dice que hay un solo Dios, Padre, y hay un solo Señor, Jesucristo, por el cual todo ha sido creado. Pero con otros versículos de la Biblia entendemos que el Espíritu Santo es creador, que el Espíritu Santo tiene estas cualidades, como lo vimos en la clase número 1, estas cualidades creadoras, esas cualidades que solo tiene Dios, omnipotente, omnipresente, omnisciente, ¿verdad? 1 Corintios 9 habla un poco sobre la dignidad, ¿verdad?, de los que son apóstoles de Cristo, de los que son pastores de tu iglesia, ¿verdad?, de los que sirven a Dios. Habla sobre cómo Pablo, el que es llamado teólogo de la práctica, le está dando ejemplo a ellos y no quiere hacerlos tropezar, porque saben que son una iglesia tacaña. Aunque muchos de ellos se han llenado de dinero, económicamente están bien, son una iglesia tacaña. Entonces Pablo les dice: hey, yo les he dado testimonio a ustedes de esto, ¿sí? Yo les he dado testimonio, que pudiendo pedir de ustedes, ¿verdad?, sustento económico por ser apóstol de Cristo, no lo he hecho para darles testimonio. Entonces ustedes, ¿por qué no les dan testimonio al mundo? Sí, eso es algo que nos confronta y nos anima como iglesia a dar testimonio. Ahora 1 Corintios 10. 1 Corintios 10 es un capítulo muy, muy hermoso porque le habla a los gentiles como si fueran parte del pueblo de Dios, ¿sí? Mira, dice: no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Ahora, ¿de quién está hablando? Dime, piénsalo un momento, ahí en el versículo 10:1. No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Está hablando del pueblo de Israel, saliendo de Egipto. Pero ahora, ¿a quién se lo está predicando? A los gentiles, a la gente de Corinto, que no eran judíos, no eran parte del pueblo de Dios. Pero aquí vemos algo en la teología, ¿verdad? Que es que al tú creer en Jesús te haces parte del pueblo de Dios. Mira, lo dice Gálatas 3:29. Ve a tu Biblia, a Gálatas 3:29. Gálatas 3:29. Dice: si una persona pertenece a Cristo, entonces es descendiente de Abraham y hereda las promesas de Dios hechas a Abraham. Mira, si tú crees en el Señor Jesús, dice que entonces eres descendiente de Abraham y tienes las promesas de Abraham. ¿Y qué más dice Romanos 11:17? Por ejemplo, dice que tú y yo hemos sido injertados al pueblo de Dios por ser parte de la iglesia de Cristo. Pero si volvemos a hablar de la Trinidad, ¿verdad?, del Espíritu Santo, un versículo muy impresionante en el versículo 9: tampoco pongamos a prueba a Cristo, como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Wow, ahí está hablando de cuando el pueblo de Israel estaba siendo atacado por serpientes y enfermedad en el desierto, y Moisés levantó una estaca, ¿verdad?, de hierro
con esta serpiente colgada, y dice que el que la miraba quedaba sano. Pero ¿por qué? Fue por poner a prueba a Dios. Pero aquí este versículo nos dice: pusieron a prueba a Cristo. Nos está hablando que Cristo es Dios, ¿sí? Cristo es Dios. Igual como estamos viendo que el Espíritu Santo es Dios, aquí este versículo es uno de los que puedes memorizarte para entender que Jesús es Dios, y lo podemos ver desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En este caso es una referencia en Números 21. En el versículo 11 dice: todo esto le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Esto es un pensamiento que ha tenido la iglesia desde el principio, el final de los tiempos. Es algo que la iglesia lleva esperando todos estos años, y lo seguirá esperando hasta el día que pase, hasta el día que el Señor vuelva como ladrón en la noche. Se te podrán burlar, como lo dicen las escrituras, esto será un argumento para decirle: mira, Jesús no llega, te quedaste esperando. Pero esto es una obra que hace el Espíritu Santo en la iglesia, y lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en el fin de los tiempos? Y parte de esa obra es animar a la iglesia en seguir pensando en eso, seguir pensando como que ya viene Cristo viene ya. Amén. Vamos al siguiente capítulo 11. Básicamente es una exhortación a hacer la cena del Señor de manera digna, la conducta de no menospreciar a nadie, ¿verdad? Y no pecar compartiendo la cena del Señor de manera indigna. Y Pablo exhorta de esa manera a la iglesia. Y hoy, para finalizar, vamos a ver el papel del Espíritu Santo en la Trinidad. Entonces, ¿cuál es su relación con el Padre, por ejemplo? Entonces vamos a ver lo que es la doctrina, ¿verdad?, de la Trinidad un poquito, para entender el Espíritu Santo. Entonces, lo primero que podemos decir del Espíritu Santo en relación con el Padre es que procede del Padre, ¿sí? Juan 15, 26. Ve a tu Biblia, Juan 15, 26. Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, ¿verdad? La palabra que usa aquí para procede es euphoreo, que significa venir de, viene de, ¿sí? No quiere decir que nace de, sino viene de. Quiere decir que el Espíritu Santo tiene una relación de procedencia del Padre, o sea, el Padre lo envía a lugares específicos, a personas específicas, a iglesias específicas, ¿verdad? ¿Para qué? Para hacer su obra, ¿verdad? Entonces el Padre indica, el Espíritu Santo obedece y va, es enviado, ¿verdad? Juan 14, 26. Primero, procede del Padre. Segundo, es enviado por el Padre con una misión. ¿Y cuál es su misión? Ya la vamos a ver. Vea Juan 14, 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas, ¿sí? Entonces dice que es enviado y opera con el Padre en la creación. Esta sería la tercera cosa. Génesis 1:2. El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces opera en conjunto con el Padre en la creación. Procede del Padre y es enviado por el Padre con una misión. ¿Cuál es esa misión? Ya la vamos a ver. Ya la vamos a ver en un momento en su relación con el Hijo. Pero también otra relación que tiene el Espíritu Santo con el Padre es que investiga la mente del Padre. El Espíritu todo lo escudriña, incluso las profundidades de Dios. Eso dice la palabra de Dios, que el Espíritu Santo, ¿verdad?, escudriña al Padre, lo entiende perfectamente porque es Dios, porque es Él, y lo da a entender a la iglesia. Lo que conocemos del Padre, lo que conocemos de Dios, ha sido revelado por medio del Espíritu Santo. Y por último, da testimonio del Padre. Romanos 8:15, 16. Dice: el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces da testimonio. ¿Qué significa dar testimonio? Esto es un término jurídico. Un testigo. Un testigo es alguien que dice la verdad sobre algún tema. Entonces entendemos por esto que el Espíritu Santo
te va a mostrar toda la verdad del Padre, ¿sí? La revelada del Padre. Tal vez no vamos a conocer a Dios totalmente en esta tierra, ni allí en el cielo, pero lo conocemos a través del Espíritu Santo. Y la relación del Espíritu Santo con el Hijo. La primero, exalta al Hijo. El ministerio del Espíritu Santo es cristocéntrico. ¿Qué quiere decir esto? Ve a tu Biblia, Juan 16:14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Mira, dice que Él glorifica al Hijo, Él exalta al Hijo. El ministerio del Espíritu Santo es sobre Cristo, siempre se enfoca en Cristo y en el Evangelio. El Espíritu Santo ungió al Hijo. Esa es parte de la relación del Espíritu Santo con el Hijo. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para llevar las buenas nuevas. Lucas 14:18, ¿verdad? Llenó y fortaleció al Hijo en su ministerio. Lucas 4:1. Jesús lleno del Espíritu Santo volvió a Jordán. También tenemos Mateo 4:1 y Lucas 4:1, donde dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Entonces lo llenó, lo fortaleció y le enseñó para su ministerio a Jesús. Resucitó al Hijo con poder, Romanos 8:11. El Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos dará vida a sus cuerpos mortales. Entonces el Espíritu Santo fue el que resucitó al Hijo. Y por último, da testimonio del Hijo y lo glorifica. Juan 15:26. El Espíritu de verdad que procede del Padre dará testimonio en mí. Recordemos ese término jurídico, testificar. Un testigo, alguien que dice la verdad, alguien que dice la verdad de quién es el Padre, alguien que dice la verdad de quién es el Hijo. ¿A quién? A la iglesia. Se lo revela a la iglesia. Amén. Esta es la clase número 2. Por favor, te pido que hagas el siguiente estudio. Estudia la neumatología de tal manera que la puedas explicar en un minuto. ¿Por qué? Esta siguiente pregunta es tu tarea. ¿Por qué el Espíritu Santo es Dios? Explícamelo en un minuto, con la Biblia, por favor. Esa sería la tarea para esta clase número 2. Explícame por qué el Espíritu Santo es Dios y la obra del Espíritu Santo en un minuto. Bueno, Dios te bendiga. Vamos a orar. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta segunda clase, por enseñarnos y nutrirnos en la Biblia. Muchas gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.